¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? En este video vamos a hablar sobre la coyuntura que existe en estos momentos por las reacciones que ha tenido el presidente Trump con sus principales aliados, sobre todo, que es México y Canadá, y sobre todo también con las increíbles los increíbles movimientos que ha tenido con respecto a China y también a Panamá, que obviamente ayer hubo una reunión de este tipo, Marco Rubio, allá con el presidente de Panamá, y pues básicamente el presidente de Panamá se inclinó a los deseos imperialistas del señor Donald Trump. Pero ¿qué ha pasado? Hay un artículo de France 24 que dice lo siguiente: China, México y Canadá responden a los aranceles impuestos por los Estados Unidos. En reacción a los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, México, Canadá y China, que juntos representan más del 40% de las importaciones hacia Estados Unidos, han anunciado contramedidas. Estados Unidos ha aplicado un impuesto del 25% a productos de México y Canadá y un 10% a productos de China. Estas nuevas medidas entrarán en vigor el martes según el decreto presidencial. Uno se pregunta, ¿por qué el aumento de aranceles es mayor para México y Canadá, sabiendo que México y Canadá son aliados importantes para los Estados Unidos? Y digamos, esto lo traspolamos, hacemos como una traspolación de esto con lo que pasó entre Colombia y Estados Unidos, cuando Colombia le respondió a Estados Unidos que no le mandara a los inmigrantes en estado de indignidad como se los estaba mandando, ¿sí? O sea, que cuidara por lo menos integralmente su dignidad cuando deportara a los migrantes. Y este señor Trump pues reaccionó de una forma muy, como ya lo sabemos. O sea, Trump es de manual, ¿sí? Parece un chino chiquito. Le dicen cualquier cosa y reacciona con que no, los vamos a castigar. Entonces, si no hace lo que yo quiera, entonces lo castigamos con medidas económicas. Y obviamente la derecha, que es una arrodillada, que es una derecha patética, que son líderes políticos que yo no sé cómo llegaron allá, a ese punto, que no tienen una gota de dignidad, que no tienen, que actúan de verdad. O sea, son gente tan lamentable, que realmente no deberían ni siquiera ocupar ningún cargo público. O sea, no entiendo en qué momento dejamos subir a ese tipo de personas y durante todo este tiempo a ese nivel de poder. Entonces ahí es donde uno se da cuenta como el matón del salón, porque pues esa es como la forma de ser de Donald Trump, ¿sí? Como puro matón del salón. Entonces a querer pasar sobre los demás, y pasa sobre, por ejemplo, las personas que o los que él considera como más débiles, o los que considera que se las pueden montar, y precisamente son los amigos de él, son los aliados. Y a China, como lo ve grande, ahí sí solamente le impone el 10% de aranceles. Mire cómo es la forma de actuar de este tipo de gente, y cómo es la forma de actuar de los supuestamente líderes de derecha que nosotros tenemos acá en Colombia, que esos sí son muy, ahí sí, como ellos dicen, muy gallitos de pelea con los connacionales de acá, ¿sí? Porque ellos han demostrado ser, mejor dicho, los malos acá, porque han permitido un montón de crímenes de lesa humanidad, pero eso así, se le arrodillan a matones como por ejemplo los gobiernos parecidos a los de Estados Unidos, que son gobiernos imperialistas, que no tienen un poquito de dignidad y no se les han parado nunca, no les han plantado cara, como hoy en día sí lo hace el presidente. Como hoy en día el presidente Petro lo que hizo fue
recuperar la dignidad de los connacionales. Ahora, sigue diciendo el artículo de France 24 lo siguiente: aquellos que pensaban que las amenazas de Donald Trump serían solamente palabras vacías se equivocaron, especialmente en México, Canadá y China. Ay, en China, a ver, un 10%. Y China ya dijo que lleva a demandar eso. Estos tres países reaccionaron rápidamente después de que la administración de Trump decidiera el 1 de febrero implementar medidas arancelarias del 25% sobre productos importados desde México y el 25% sobre los canadienses, con excepción de los hidrocarburos que tendrían un arancel del 10%. Mire cómo es de estratégico y de manipulador el gobierno de los Estados Unidos. Y un aumento del 10% sobre los productos chinos. El último país en reaccionar fue China. Este domingo, Beijing expresó su gran insatisfacción con el aumento de aranceles y su ministro de Comercio anunció que tomaría medidas correspondientes para proteger sus derechos e intereses. Ahora, uno tiene que mirar, por ejemplo, la otra vez decía que le iba a aumentar hasta el 100% de aranceles al gobierno no, sino al Estado de España, ¿sí? O sea, a España, iba a aumentarle hasta el 100%. Yo creo que todo eso son amenazas, porque, o sea, si se llevan a cabo todo ese tipo de medidas, va a generar un problema en la economía interna del país. O sea, ¿cómo es que actúa este tipo, supuestamente de líder, con las vísceras? Actúa simplemente con el estómago, ¿sí? No es una persona que piense realmente. Son personas que tienen un trastorno, ¿sí? Y actúan como fascistas, creyendo que son superiores a los demás y pueden hacer con la economía del resto de países lo que se les dé la gana. Ahora, Beijing calificó estas tarifas de innecesarias para resolver el problema de Estados Unidos y advirtió que socavaba la cooperación económica y comercial normal. Además, China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, acusando a Washington de violar las reglas comerciales internacionales con esta imposición unilateral de aranceles. Mire cómo China sí se hizo respetar, ¿sí? Pero acá el presidente dice cualquier cosa y dice que es que actuó de una forma impulsiva. No, actuó parándosele duro. A Estados Unidos toca parársele duro y decirle las cosas como son, ¿sí? El ministro de Relaciones Exteriores de China agregó que las guerras comerciales no tienen vencedores y que las nuevas tarifas afectarán inevitablemente la cooperación futura en la lucha contra el narcotráfico, una declaración que se refiere a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético altamente peligroso que está teniendo un impacto devastador en su población. O sea, la forma más efectiva, y se ha descubierto prácticamente a nivel mundial, de atacar este tipo de problemáticas ha sido pues con la regulación y de alguna forma legalizando su tráfico, porque es que el problema es la legalización del tráfico. En el momento en que se legalice, obviamente se va a poder controlar y regular de alguna forma, inclusive va a generar de alguna forma rentabilidad sobre los países que lo producen. El comercio entre Beijing y Washington alcanzó aproximadamente 500 mil millones de euros en los primeros 11 meses del 2024, pero la balanza comercial sigue siendo fuertemente desfavorecida para los Estados Unidos, y ese es el problema de los Estados Unidos, con un déficit de alrededor de 260 mil millones de euros según cifras del gobierno de Washington. Vuelvo y digo, los Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Los Estados Unidos tiene intereses. Lo que pasa es que están siendo afectados esos intereses. Y últimamente el poder económico que tiene Estados Unidos ha ido en declive y cada vez va siendo más débil a nivel mundial. Y con con este nuevo orden mundial, como lo vemos hoy en día, ¿sí? En donde existen un régimen,
algo así como multipolar, ya no, Estados Unidos ya no es el papá de los pollitos, ¿sí? Ya no es el que más manda. Ya hay otras naciones que inclusive se podría decir que tienen más poder que los Estados Unidos, como China. Entonces, alrededor de todo esto, Canadá toma medidas nuevos aranceles y productos de Estados Unidos. Canadá reaccionó rápidamente a la medida de la administración de Trump el sábado por la noche. El primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, anunció que el país impondrá un arancel del 25% de productos estadounidenses, lo que afectará a mercancías por un valor total de 155 mil millones de dólares canadienses. A partir del martes 4 de febrero, este arancel se aplicará a productos por un valor de 30 mil millones de dólares. Entre los productos afectados se encuentran artículos de consumo cotidiano como por ejemplo la cerveza, el vino, el bourbon, las frutas, el jugo y demás cosas, como detalló el primer ministro Trudeau. El primer ministro canadiense subrayó que si Trump busca una nueva era de prosperidad para los Estados Unidos, lo mejor sería asociarse con Canadá en lugar de imponerle sanciones. Recordó que Canadá ha sido un aliado fiel de Estados Unidos en momentos difíciles, como la crisis de los rehenes en Irak, la guerra de Afganistán y los desastres naturales como el huracán Katrina y los incendios de California. Entonces, si Estados Unidos sigue con sus estupideces, sus pendejadas, va a ser muy afectado, porque no solamente Canadá es un productor importante y digamos uno de los mayores comerciantes, sino también México, o sea, los dos principales aliados de los Estados Unidos. Y aunque ustedes no lo crean, la cantidad de café que se exporta desde Colombia también es importante. Y pelearse con todos los de la región, créame que va a generar un problema en la economía interna de los Estados Unidos. Ese cuento de que es que él puede vivir sin el resto, sin Latinoamérica, o sea, de que Estados Unidos puede seguir adelante y puede tener una economía en pie sin Latinoamérica, es una mentira. Inclusive ya China ya anunció sus demandas. Y créame que Estados Unidos no va a ser capaz de imponerles el 10% de aranceles a China. Porque hay muchos productos o muchos insumos que se necesitan en Estados Unidos para producir. Y que esos insumos vienen de la China. Entonces, todo esto no se va a reducir más que a un show. Que a una propaganda. O a menos que Estados Unidos de verdad se quiera dar un tiro en el pie y quiera de verdad acabar con su vida a nivel económico mundial, pues ya es otra cosa. Pero una cosa que sí es cierta es que nosotros, cualquier habitante de cualquier población, no puede permitir que el fascismo imponga o se imponga y quedarse en silencio. Y por eso es que en el momento indicado Petro lo supo poner, digamos, en su sitio. Y supo llevar la situación, porque esa era la reacción que tenía que tomar el presidente de nosotros. Esa reacción fue la más prudente, de hecho, para que lo entiendan. Y para que de verdad en algún momento podamos sacar de nuestra historia este tipo de personajes como todos los dirigentes de la derecha que han sido los principales promotores de la miseria en nuestro país. Que no son personas sino lamentables, mediocres, que no son personas sino peleles, que no han generado ningún tipo de beneficio para nosotros, para que lo entiendan, para que comprendan qué es lo que nos beneficia a nosotros y cómo tenemos que ver al mundo. Al mundo lo tenemos que ver así, de tú a tú, ¿sí? De frente, con la cara en alto. Y no mirarlo como estábamos acostumbrados a mirar, por ejemplo, a Estados Unidos. Como mirarlo así a lo alto, como si fuera insuperable. No, Colombia tiene la capacidad de mirar de tú a cualquier país del mundo. Bueno, muchachos, hasta luego. Chao.